Continuamos con el tema 7. Ahora vamos a ver la estructura de datos arreglos, en particular los arreglos unidimensionales o vectores. Bueno, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. Destacamos estos términos que están en negrita. Finito, ¿por qué? Porque tiene un tamaño que tiene que estar predefinido al momento de la ejecución del programa. Este tamaño es indicarle la cantidad máxima de elementos que va a contener el arreglo. Ordenado porque nosotros podemos identificar al elemento 1, al elemento 5, al elemento 8 del arreglo. Porque recuerden que dijimos que los datos estructurados son aquellos que posibilitan a través de una única identificación abarcar a un conjunto de datos. Y homogéneos porque estos datos van a ser siempre del mismo tipo. Es decir, o van a ser enteros, o van a ser de tipo char, o van a ser de tipo float. Pero todos los elementos son del mismo tipo. Un arreglo agrupa elementos similares identificando al conjunto con un solo nombre o identificador, que es la característica que mencionamos antes. Para ubicar a cada uno de esos elementos que forman parte del arreglo se utilizan índices. El índice indica la posición dentro del arreglo. Esta organización tiene también la ventaja de que posibilita el acceso aleatorio o directo a un elemento en particular. O sea, yo puedo acceder directamente al elemento 3 del arreglo sin tener que recorrer necesariamente todos los elementos hasta llegar al que me interesa. Entonces, un arreglo unidimensional, es decir, de una sola dimensión, tendría esta forma. Tenemos un nombre. En este caso el vector números, así se llama, es el nombre de la variable, que contiene un conjunto de elementos, en este caso 6 elementos. Nosotros podemos acceder a un elemento en particular. Por ejemplo, en la posición 3 tenemos el valor 6. ¿Y cómo vamos a identificar eso? Vamos a tener vector números entre corchetes el índice, en este caso 3, que indica la posición del elemento en el vector. Cuando yo utilice esta variable con el índice, me va a traer el valor que está ubicado en esa posición. De ahí se cumple que un arreglo entonces es finito porque tiene un determinado tamaño, o sea, un número máximo de elementos que puede contener, que en este caso es 6. Tiene un nombre que identifica al conjunto y yo puedo acceder a cada posición en particular. O sea, puedo acceder a todos los elementos o a alguno en particular. En el caso de los arreglos bidimensionales, que se denominan matrices, tenemos un conjunto organizado de datos, solo que en esta estructura los datos están ubicados en filas y columnas. Entonces tenemos también un único nombre, matriz números se llama en este caso, como nombre de variable, y podemos acceder a cada elemento particular de esta matriz. Por ejemplo, en la posición 2,3 está contenido, si yo hago referencia a esta posición, me va a traer el valor 6. Entonces, ¿cómo se denomina esto? Esto va a ser matriz números, el nombre de la variable, entre corchete las posiciones. En este caso, la posición de la fila, el primer valor, y la columna, el segundo. Entonces, en la intersección de la fila 2 y la columna 3, tengo el valor 6. Cuando yo invoque a esta variable, ese es el valor que vamos a disponer. Entonces, ese es el concepto de arreglos en general. Los vectores son arreglos unidimensionales, es decir, tienen una única dimensión. Los elementos del vector se referencian por su índice, que ya comentamos, el valor del índice es el número entero que permite, que me indica la posición relativa en el vector. Bueno, nosotros algunas posibles notaciones de un vector son A1, A2, o sea, colocar el índice entre paréntesis, en forma genérica AI,
como último elemento AN, o también pueden usarse la notación que usa corchete en lugar de paréntesis. En la codificación nosotros vamos a usar corchete, valor 72. Esto me está indicando que almacena el valor 72 en la posición 25ª del vector números. Bueno, una cuestión también importante es, los arreglos necesitan ser dimensionados previamente a su uso del programa. ¿Qué significa dimensionar? Reservar el espacio necesario en la memoria principal. Es decir, tenemos que indicarle cuál va a ser el tamaño del arreglo. ¿Dónde le indicamos eso? En la declaración de la estructura de datos. O sea, la declaración de un vector en C tiene el siguiente formato. Le indicamos el tipo de arreglo, si va a ser entero, char, float, el nombre del arreglo y entre corchete el número máximo de elementos que va a contener. Por ejemplo, podríamos definir un vector enteros de tipo entero, de 4 elementos, un vector alfabeto de 27 elementos de tipo char, un vector denominado decimal num de 24 elementos de tipo doble, día semana, un vector de 7 elementos de tipo entero. Una cuestión, en los ejemplos previos, las posiciones estaban indicadas desde 1, o sea, desde 1 hasta el número máximo. Pero tenemos que tener en cuenta que en el lenguaje C la numeración de elementos se inicia en 0 y no en 1. Con lo cual, un vector de 8 elementos comenzará desde 0 y terminará en la posición 7. Entonces, dijimos que el vector designa con un nombre un conjunto de elementos. Nosotros podemos hacer la asignación de valores a un elemento del vector en particular. En este caso, si nosotros hacemos 5 a 3 igual a 5, 5 es el valor que se asigna al elemento 3 del vector A. Y así podríamos asignar cada uno de los elementos de un vector de 5 posiciones. Bueno, lo más usual es que nosotros vamos a hacer la asignación desde dispositivo de entrada-salida. O sea, vamos a leer los elementos de un vector. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con esta instrucción que está en C que vemos acá. O sea, definido un vector, en este caso un vector A de tipo entero de 5 elementos. Por supuesto que la instrucción tendrá que estar en una estructura repetitiva, pero va a ser una instrucción de entrada-salida scanf, donde le indicamos el especificador de, porque se trata de un entero, y colocamos el nombre del vector y la posición en la que queremos asignar el valor. Entonces, con esto lo que nosotros hacemos es ingresar desde el teclado un valor para la posición 2 del vector A. A continuación mostramos el valor ingresado en esa posición. Bueno, otra operación que nosotros vamos a usar es la del recorrido. ¿Qué es el recorrido? Llamamos así a la acción general sobre todos los elementos de un vector. Este es el caso donde se utilizan estructuras repetitivas. ¿Se acuerdan? El for, el while. Lo más usual es que usemos la estructura repetitiva for, de manera tal que en esa estructura la variable de control, por ejemplo, i, se va a utilizar como variable índice, o sea, la que me va a ir dando la posición dentro del vector. Y el incremento del contador que propicia esa estructura va a producir el tratamiento sucesivo de los elementos del vector. Es decir, va a pasar esto que vemos en este gráfico. O sea, el recorrido comienza con el elemento en la posición 0, se incrementa el índice y pasa a la posición 1, se incrementa el índice y pasa a la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, las estructuras repetitivas me permiten, con las variables de control,
recorrer cada elemento de este arreglo o vector. Bueno, acá vemos un ejemplo. Este es un código que lo que hace es crea un vector de 12 elementos e ingresa los datos por teclado. Bueno, entonces la declaración del vector es de esta forma. Indicamos el tipo, en este caso float. El vector se llama temp max mensual de 12 elementos. Se define una variable entera ahí y se utiliza la estructura repetitiva for, que va a variar con i desde 0 hasta un valor menor que 12, o sea, hasta 11. Y en cada paso va a incrementar i en un valor. Entonces, lo que va a hacer la instrucción pide el ingreso del valor de temperatura y con el scanf ingresamos cada elemento dentro del vector hasta que i sea igual a 11. O sea, va de 0 a 11, son 12 iteraciones la que va a realizar. Cuando complete ese for, o sea, ese recorrido, después vuelve a recorrer para indicar cada uno de los valores que fueron cargados en ese vector. En este caso acá se agrega una función getC para leer un carácter de este teclado, de manera tal que me permita ver la salida de este printf. Ya me va a pedir que yo le dé un enter para finalizar. Bueno, acá tengo en el IDE el código que le mostraba anteriormente. Tenemos la declaración del vector de 12 elementos, denominado temp max mensual, de tipo float. A continuación, se declara la variable entera, que va a ser la variable de control de la estructura repetitiva for. Y en la estructura repetitiva for se indica la cantidad de iteraciones. En este caso yo le reduje hasta 4, digamos, o sea, ingreso 4 elementos desde 0 hasta 3. Para cada elemento, entonces, va a haber un scanf donde tengo que indicarle el elemento que va, el arreglo y la posición en la que el elemento se va a almacenar. Finalizado este recorrido, el vector tendría cargado todos los elementos. A continuación, un nuevo for va a iniciar un recorrido desde 0 nuevamente hasta que llegue al valor 3 y va a mostrar los elementos almacenados. Bueno, en este caso está agregada esta función getC, que es para que le dé un enter y me permita ver la salida del último printf. Bueno, compilamos. Ejecutamos. Bueno, tengo que ingresar entonces el valor de la temperatura máxima del mes. No indiqué exactamente qué mes, pero bueno, podemos poner 28, 30, así hacía calor, 29,6, 25. Entonces, en el primer for pedía solamente 4 iteraciones, cargo 4 meses y cuando termina ese for, a continuación el siguiente for va a leer los elementos que almacenamos en el vector. Y ahí me muestran los valores ingresados para cada una de las posiciones.